programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, en Venezuela no hay tarea más urgente en la actualidad que la de evitar que la violencia se imponga, que los venezolanos, en vez de dirimir las diferencias existentes en un marco racional de convivencia civilizada, asumiendo los problemas que aquejan al país con ánimo de resolverlos y no de agravarlos, permitamos que las posiciones más extremas decidan la situación. Hasta ahora hemos podido sortear las situaciones sumamente críticas con relativo éxito. Ha habido desde luego momentos difíciles en los cuales estuvimos a punto de traspasar el lindel de la prudencia y la racionalidad y tomar el atajo que conduce al derramamiento de sangre. La razón de esta actitud, que sorprende en cada oportunidad que surge a observadores extranjeros, probablemente reside en el hecho de que en el pasado la violencia causó estragos en el país. Es decir, que esa actitud de contención, de razonar al borde del abismo, tiene que ver con una experiencia que quedó grabada en la conciencia nacional. Pero actualmente algo está ocurriendo que mueve a una creciente preocupación y a una serena reflexión. Da la impresión que algunos hechos caracterizados por la violencia escapan de las manos de aquellos que conducen, que tienen un liderazgo en la sociedad. La violencia en el lenguaje comienza a reproducirse en la cotidianidad de acontecimientos que conmocionan a la gente y el ejercicio de la política empieza a teñirse de violencia. Cito un caso concreto que ha provocado reacciones disímiles, tanto de condenas como de inexplicables silencios. Me refiero a la agresión personal de que fue objeto, por parte de un grupo de exaltados, el diputado de Primero Justicia y jefe del bloque parlamentario de la MUD, Julio Borges. Lo sucedido constituye una alerta para todos. Nada justifica esa acción que fue objeto y víctima el diputado, y menos aún que del lado del otro sector ocurran las mismas cosas, ya que estamos en presencia de un acto de violencia políticamente estúpido y sobre todo cobarde. Agredir a una persona inerme no tiene justificación de ninguna especie y ninguna causa lo justifica. El liderazgo nacional tiene una inmensa responsabilidad en los actuales momentos. Cualquier concesión a la violencia, cualquier justificación es extremadamente peligrosa, porque en el fondo alienta las actitudes extremas. La dinámica de la polarización es diabólica. Si no se la frena a tiempo, sus desarrollos son impredecibles y hay que reconocerlo con toda responsabilidad. Estamos bordeando el abismo. Cualquier descuido puede precipitarnos a sus profundidades, que no son otras que la violencia primitiva que nada respeta. Pausa y al regresar converso con Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Estás viendo José Vicente Hoy. Hay personajes que siempre tienen mucho que decir, mucho que opinar. Este es el caso de Luisa Ortega, fiscal general de la República. Bienvenida, Luisa. Gracias, José Vicente. ¿Por qué no comenzamos por tratar lo que ocurrió el pasado martes, el acto de la Comisión de la Verdad y de la Justicia, en el cual estuvo presente el presidente Maduro, aparte de otros invitados importantes, y algo muy significativo, la presencia del alto mando militar? Sí. Mira, tú dices que eso es significativo, pero el acto que hubo el pasado martes en el Teatro Nacional, donde entregamos los restos de 4 luchadores sociales que fueron asesinados
durante la Cuarta República, los años 58 al 98, en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad, considero que también es significativo por cuanto en esa época nunca se investigaron los asesinatos, las ejecuciones, las desapariciones, las torturas que se produjeron de miles de venezolanos. Yo tengo una cifra aquí, José Vicente, de la revisión de los archivos que ha hecho la Comisión por la Justicia y la Verdad, en los archivos de los tribunales militares, en los teatros de operaciones, en el DIGESIN, en el SEBIN y otras instituciones que ahora fueron desclasificados, esos expedientes, esa información fue desclasificada, se encontraron hasta ahora, han sumado un total de 11.043 víctimas. Y no había una sola investigación, sino que todas las investigaciones que se iniciaron, en aquellos casos que se iniciaron, inmediatamente las cerraban declaraban la averiguación terminada, porque no había nada que investigar y no había ningún delito. Entonces llama mucho la atención que durante esa época se produjeran eventos tan graves, denuncias tan graves, desapariciones, el caso de Víctor Soto Rojas, que fue denunciado, que fue lanzado de un helicóptero, el caso que tú lo conoces muy bien, de Fabricio Ojeda, el caso de Alberto Lovera, y miles de venezolanos. Aquí está, 11.043 es la cifra de la data que han hecho los miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad, de las víctimas que se ha arrojado hasta ahora. Víctimas del terrorismo de Estado. Víctimas del terrorismo de Estado, porque era una política de Estado sostenida, sistemática, planificada, todo un plan para atacar a la disidencia política. Y en esa política había algo muy grave, que le entregaron a la Fuerza Armada irresponsablemente esas tareas de guerra sucia, de ajusticiar compatriotas, de desaparecer compatriotas. Es decir, que involucraron a la institución armada en actos delictivos e incluso de crímenes de lesa humanidad. Por eso, la significación que tuvo el hecho de que el alto mando militar, encabezado por el ciudadano ministro de la Defensa, estuviera presente en ese acto. Claro. Es la reconciliación con la verdad y con el recuerdo, con la memoria. Claro, José Vicente. Y tú señalabas algo el día martes, cuando estuviste allí en ese acto, que, bueno, la diferencia de lo que pasaba antes y de lo que pasa ahora. Y yo señalé para completar la afirmación tuya de que en el caso de que se violen los derechos humanos actualmente, lo vamos a investigar. Esa es la diferencia que hay. Y no importa quién cometa la violación, va a ser sancionado. Pero en el caso de nuestro actual Estado, si se violan los derechos humanos, no es porque sea una política sostenida, no es porque sea una orientación, sino porque una individualidad de manera personal toma la decisión de violar los derechos humanos. Fíjate que yo te quiero mostrar, te traje unas cifras de los casos de violaciones a los derechos humanos. El Ministerio Público tiene, durante enero a mayo de este año, ha imputado a 229 funcionarios, ha acusado a 142, ha hecho 142 acusaciones, de las cuales 344 ha acusado a 344 personas, porque a veces en una acusación se acusan 2 y 3 personas, 72 personas privadas de libertad y 15 condenados. Una diferencia abismal con la Cuarta Una diferencia abismal. Y fíjate que en el 98, José Vicente, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, nos encontramos con que de manera apresurada muchas causas de desaparecidos las declararon como averiguación terminada de manera violenta, rápida. Bueno, no sé con qué propósito, pero indudablemente... Simplemente encubrir. Sí, claro, esto contrasta con la Cuarta, con la Quinta República. Exacto. Ahora, no solamente en el marco de los derechos humanos, sino también, por ejemplo, la corrupción que ha hecho el Ministerio Público. Sí, y fíjate que
claro, hay otros temas que también me gustaría abordar sobre derechos humanos, pero fíjate, en el tema de la corrupción también, la corrupción a todos los niveles. Nosotros tenemos un trabajo sostenido con el tema de la corrupción. También te puedo mostrar cifras que muestran el trabajo que está haciendo el Ministerio Público y el Estado venezolano. Dime cuáles, por ejemplo. 684 imputaciones en lo que va de año, de enero a mayo. 714 acusaciones. 324 personas condenadas por admisión de los hechos. Admiten los hechos porque saben que van a ser condenados, tienen la certeza por la calidad de la investigación. 64 personas condenadas en juicio, o sea que fueron condenadas a través de una sentencia en un debate, en un juicio. Y 400 personas privadas de libertad. No solamente eso, sino que en un tema también que ha estremecido mucho el país, que es el de Sencoex, los dólares. Exacto. Nosotros tenemos 25 personas aprendidas, adicionales a las que te mostré ahora, aprendidas por estar incursas en estos casos de corrupción con los dólares, con las divisas. 199 personas acusadas y 208 personas condenadas por admisión de los hechos. Entonces, esto revela el interés que tiene el Estado venezolano en investigar los hechos de corrupción. Y que funcionan las instituciones, por lo menos el Ministerio Público funciona, cosa que no ocurría en la Cuarta República. Claro, pero te quiero hacer mención, hay otro caso que también ocupó grandes centimetrajes de la prensa, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que es el caso de los papeles de Panamá. Nosotros hemos hecho una gran investigación, una investigación técnica que nos ha arrojado elementos que comprometen a muchas personas que están siendo solicitados en este momento y una de ellas está privada de libertad. Entonces yo te quería hacer mención que de los bienes que hemos incautado, a una de esas personas le incautamos 23 inmuebles. Actualmente se está haciendo el avalúo de esos inmuebles. Fíjate, el valor de esos inmuebles, ¿cuántos problemas no se hubiesen resuelto con ese dinero que fue destinado, que fue utilizado para ingresar a las arcas de esas personas? Entonces, por esa razón, nosotros hemos celebrado yo le mandé una comunicación a la Fiscal General de Panamá y constituimos un equipo conjunto, un equipo de fiscales de Panamá y de Venezuela para, primera vez que eso se hace, de paso, Exacto. eso es con fundamento, convenio de Sí, Palermo. realmente me sorprende con esa información. Sí, el convenio de Palermo, el artículo 19 del convenio de Palermo establece la posibilidad de constituir un equipo conjunto y nosotros lo estamos haciendo para averiguar esos casos. Entonces, y así también como el caso del Panama Paper, otros tantos casos, te hago mención, por ejemplo, el caso de, nosotros pedimos privativa de libertad contra 2 personas que están relacionadas con el tema de Andorra, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, y ya el jueves de la semana pasada, la Corte de Apelaciones, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones, confirmó la decisión de primera instancia de levantarle todas las medidas, que es un dinero también que pudo haber sido repatriado a Venezuela y resolver muchos problemas que tiene la población. Claro. Ahora fíjate, esa información que tú estás dando contrasta con la visión que la oposición exporta y que se maneja en el exterior, según la cual Venezuela es un país en bancarrota, las instituciones no funcionan, está dirigida por un dictador, aquí no existe noción del Estado de Derecho ni nada por el estilo, es decir, el caos del país. Sí. Esa visión de Venezuela que se maneja en el exterior sistemáticamente, todos los días prácticamente en los medios de comunicación, revela que es completamente falsa, que carece de asidero y que sería obligatorio por parte de los medios de comunicación del exterior solicitar o requerir un mínimo de información en el país. Pudiera que recurrir, por ejemplo, a la información de parte tuya y que estás demostrando con los hechos que funciona la Administración de Justicia, que funcionan las instituciones. Sí, es que yo creo que desde 1998 hay un ataque contra el Estado venezolano.
a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso se ha mantenido hasta los momentos. Fíjate que anoche estaba leyendo un informe económico y veía que en el riesgo país, cuando hubo el golpe de Estado en el 2002, fue el más bajo. Sin embargo, en otra situación el riesgo país es sumamente alto. Indudablemente que las calificadoras internacionales también están en ese juego. Y de verdad que hay un ataque sistemático al Estado venezolano. Y fundamentalmente en el tema de los derechos humanos. Por ejemplo, estas Otra cifras... parte del ataque es que consideran que los poderes aquí no son autónomos. Bueno, fíjate que son poderes manipulados y manejados por la Presidencia de la República, ¿no? Pero fíjate, si yo te acabo de decir que no estoy de acuerdo con la decisión que acaba de adoptar una sala de la Corte de Apelaciones, eso evidencia una independencia de poderes, eso es una muestra de que hay independencia de poderes. Y vamos a ejercer los recursos contra esa decisión. Y hay decisiones que ha adoptado algún otro poder que yo no estoy de acuerdo, que algunas veces no están de acuerdo con lo que yo decido, pero yo te puedo afirmar que aquí hay una independencia de poderes. Tú ibas a decir algo más con respecto a las cifras. No, a las cifras no, al tema de los derechos humanos. Bueno. El contraste, te estaba comparando el contraste y las cifras. Y aquí en el país nosotros hemos mostrado a algunos organismos internacionales el trabajo que hemos venido haciendo desde el Ministerio Público. O sea, solamente que tú no quieras ver, pero de verdad que el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y con la unidad criminalística, ese laboratorio que nosotros tenemos, que ha demostrado, recordarás recientemente el caso de Tumeremo, que nosotros en tiempo récord logramos determinar qué había ocurrido y ubicar los desaparecidos y entregárselos a sus familiares. Claro que esto no es un caso de violación a los derechos humanos, pero cada caso de violación a los derechos humanos o que se sospeche, por lo menos, inmediatamente actúa la unidad para garantizar la transparencia y la objetividad. Fíjate que hubo un caso recientemente en el estado Sucre, ¿no? Correcto, te iba a preguntar. Nosotros tenemos, te voy a mostrar primero la cifra de los hechos ocurridos allá en Sucre, pero además te quería decir la actuación del Estado venezolano. 454 personas detenidas, 442 adultos, 12 adolescentes. De todas esas personas que fueron privadas de libertad, solamente se les confirmó la privativa a 35. Pero a todas estas personas que fueron privadas de libertad, inmediatamente se les prestó la atención debida. Yo mandé a la directora de Delitos Comunes, a la subdirectora de Derechos Fundamentales, un fiscal nacional, además los fiscales que estaban allá en la región y el propio fiscal superior. A todos los detenidos fueron debidamente atendidos. Se les garantizó el debido proceso, es decir, la posibilidad de tener un abogado privado si ellos querían un privado y el que no tenía recursos, un defensor público. Es decir, que se les garantizó todos sus derechos. Y solamente quedaron privados de libertad 35 personas porque habían hechos que los comprometían. Entre ellos quedaron privados de libertad las personas que mataron a uno que estaba manifestando en Cariaco, porque efectivamente estaba en la manifestación y perdió la vida, porque fue alcanzado por un proyectil, y otro que no estaba manifestando, el que murió en Cumaná, ciertamente no estaba manifestando, pero circunstancialmente estaba pasando por allí y también lo alcanzó un proyectil. Por eso es importante, José Vicente, que para el control de las manifestaciones los cuerpos de seguridad no usen armas de fuego, porque la Constitución prohíbe de manera expresa el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Así lo establece el artículo 68 constitucional. Entonces es importante porque, bueno, tú estás controlando una manifestación que no es pacífica, una manifestación donde las personas están alteradas y posiblemente el funcionario se altera también y con un arma en la mano, eso lleva a cometer estos excesos. Entonces, y bueno, tener que actuar que no se justifica, claro, pero fíjate que inmediatamente el Estado venezolano actuó. Las dos personas que cometieron estos hechos fueron aprehendidos y puestas a la orden del Ministerio Público y ya fueron presentadas. Estamos en el plazo de los 45 días para presentar un acto conclusivo, pero hay la respuesta del Estado venezolano.
hay la intervención del Estado venezolano en la solución y sobre todo el castigo para aquellas personas que cometan excesos. Vamos a hacer una pausa, Luisa. Y al retornar, se está hablando mucho, con motivo de la composición de la Asamblea Nacional, de su directiva, de que está planteado en el país una lucha de poderes, un enfrentamiento entre poderes. Vamos a tocar ese tema al regresar. Seguro. Estás viendo José Vicente Hoy. Como te decía en el anterior segmento, se está hablando mucho de lucha de poderes, porque hay un poder que es la Asamblea Nacional, que tiene una determinada política, pues, que puede crear, que puede generar esa situación. Cuando hay una evidente conflictividad entre el poder, lo que representa la Asamblea Nacional, su directiva, y el resto de los poderes. Las críticas que formula, por ejemplo, la directiva de la Asamblea Nacional al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, a la Presidencia de la República, etcétera, etcétera. Sí, mira, indudablemente que hay un elemento que yo creo que es lo que le está haciendo más daño al país. Esa falta de tolerancia, ese odio, esa poca disposición al diálogo. Y yo insisto que uno de los objetivos que nosotros tenemos que plantearnos es la necesidad del diálogo, de sentarnos a conversar. Indudablemente que yo veo que hay una diatriba, hay un conflicto que se ha planteado, bueno, por no querer aceptar el Estado de Derecho. Indudablemente que la Asamblea ha tenido una actuación en algunos casos, muestra pues que no tiene la disposición de ir a un diálogo. En ese sentido yo llamo a todos los actores políticos, todos los funcionarios del Estado, la necesidad de entendernos, de poner un poco ese odio, porque si no, mira, los planes y proyectos del Estado no se van a poder materializar y yo creo que ese es el principal componente, el principal elemento que nosotros tenemos en el Estado y que es el principal conflicto. En ese plano que tú señalas de reivindicar el diálogo, que yo comparto totalmente y que además cuando nosotros defendemos el diálogo estamos siendo la representación del 80% de las personas que son partidarias del diálogo en Venezuela, como lo revelan todas las encuestas. De tal manera que no es una cosa voluntarista nuestra, ¿no? Cuando hablamos a favor del diálogo. El presidente Maduro ha sido persistente en el llamado al diálogo y lo ha ratificado. Incluso en ese acto del día martes, que recordamos al inicio del programa, el presidente fue muy categórico. Comunicó al país, porque el acto se estaba transmitiendo en televisión, que había hecho numerosos llamados a Ramos Ayú y que la respuesta de Ramos Ayú, como todo el país lo conoce, fue totalmente contraria. Algo verdaderamente insólito, que un dirigente político no acepte dialogar y que además ese dirigente político es presidente de la Asamblea Nacional, que tiene una representación muy importante, ¿no? Entonces estamos muy interesados en destacar el diálogo como alternativa frente a la violencia, porque si no hay diálogo, hay violencia, ¿no? Claro, no solamente hay violencia, sino que también los proyectos de país, cómo tú echas adelante proyectos económicos, sociales, si no hay entendimiento, si no conversamos, si no hay tolerancia, si no nos entendemos. Entonces nada más no es el tema político, sino que hay un conjunto de acciones que ejecutar en el Estado que requiere el concurso de todos los venezolanos, la necesidad de sentarnos a dialogar, la necesidad de deponer esas actitudes agresivas o actitudes
que dejan poco, o sea, contribuyen poco a la paz, a lo que quiere el venezolano, porque tú haces una encuesta, le preguntas al venezolano qué es lo que quiere y todos van a manifestar que lo que quieren es la paz, el entendimiento, tener acceso a los servicios, a los bienes. Entonces, eso se logra en la medida que la dirigencia política, en la medida que la dirigencia de las instituciones trabajen en función del bien común, trabajen en función de brindarle a la colectividad bienes, servicios y la satisfacción y la mayor suma de felicidad, como lo decía el Libertador. Hay dos cuestiones planteadas en este momento de gran importancia. Una es el revocatorio. ¿Tu opinión sobre el revocatorio? Sí, el revocatorio es una figura jurídica que la consagra la Constitución. Incluso nuestro presidente Chávez aceptó el reto y fue un revocatorio. Pero indudablemente ahorita está planteado uno y yo estaba viendo que se cuestionó mucho que el presidente ha venido haciendo el seguimiento del revocatorio. Mira, a quien están pidiéndole el revocatorio es el presidente, él debe tener control de todo lo que está pasando allí. Es necesario la intervención. Además hay que cumplir intervención. unos requisitos. Además, sí, así es que el CNE establece cuáles son las condiciones. Es el CNE que es el árbitro y es quien tiene que decir cómo va a ser el procedimiento y tú tienes que respetar la decisión del árbitro. Yo no puedo involucrarme a tomar las decisiones en nombre del CNE porque corresponden exclusivamente a él. Ahora, en el supuesto de que no ocurra el revocatorio, Ajá. hay gente que piensa que eso puede ser un factor de estímulo a la violencia. Mira, yo gente confío. que apuesta totalmente al revocatorio, y al no haber revocatorio porque no cumple con los requisitos por X circunstancias, entonces eso desataría la violencia. Pero fíjate, el pueblo venezolano tiene una vocación democrática, José Vicente. El pueblo venezolano, y además ahorita tiene una madurez política. Hay una madurez política impresionante en el pueblo venezolano, que fácilmente no se les puede engañar, aun cuando venga una dirigencia política a pretender engañarlo o a arengarlo para que tome una actitud u otra. Mira, no, yo confío en que el pueblo venezolano, en esa madurez del pueblo venezolano y que sabrá hacer lo más sabio, lo que mejor le convenga a ellos. Yo de verdad no manejo cuáles son los tiempos del revocatorio, de verdad te lo confieso. Pero no sé si es posible este año o el próximo año, pero en todo caso esto es un Estado de Derecho y tú tienes que respetar las decisiones de las autoridades, porque si no estaremos en una anarquía. Y lamentablemente las anarquías conducen inexorablemente a resultados que después lamentamos. Entonces, en ese sentido, insisto en el diálogo, en la necesidad de entendernos, de tolerarnos, de poder trabajar en función de los objetivos que aspira el país, que aspira la ciudadanía, la colectividad. Hay un tema que quiero plantearte también, aprovechar las circunstancias que estás acá, que es el tema de la inseguridad, que es uno de los temas que más afecta a la colectividad. Y en relación con este tema está el comportamiento de las policías. Sí. Últimamente se han intervenido dos policías, dos organismos policiales, el de Chacao y el del Estado Sucre, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, bueno, en este tema yo he insistido muchísimo en el tema policial, la necesidad de revisar los cuerpos policiales, todos, porque, bueno, nos encontramos con que hay funcionarios policiales involucrados en hechos de corrupción, en delitos comunes. Entonces, claro, no es que tú vas a tener unos policías incólumes que no van a cometer ningún atropello, ningún acto delictivo, pero vemos que son muchos los casos donde aparecen involucrados. También, si tú haces una revisión, tiene que ser en conjunto todo. Por ejemplo, hay que hacer un balance, un estudio de cuáles han sido los resultados de las OLP. Hay que hacer un balance de cuál ha sido el resultado de las campañas por el desarme, de cuál ha sido el resultado de la cantidad de armas que se han destruido o inutilizado.
Eso ha impactado en la disminución de la inseguridad. Eso ha contribuido a que verdaderamente lograr la paz, la gente sienta confianza en los cuerpos policiales. Eso hay que estudiarlo, o sea, no solamente actuar y actuar, sino tú tienes que hacer planes de seguridad y evaluar esos planes. Porque si la inseguridad continúa, no ha disminuido, sino que ha aumentado, el número de homicidios ha aumentado, de hurtos, de robos, no está funcionando el plan de seguridad. Ahora, si se ha visto una disminución, indudablemente que ese es el plan que hay que seguir. Ustedes están estudiando a fondo el tema. Yo tengo propuestas, tengo estadística, tengo propuestas, pero hay que sentarse a discutirlas. Yo las pongo a la disposición de todos los organismos del Estado, no solamente las estadísticas que tengo, sino las propuestas que tengo en torno a la seguridad y el balance que tengo de los resultados de todos estos planes a los cuales te he hecho mención. ¿Te escuchan? Algunas veces sí, otras no. Pero... Mira, para concluir, ¿tú crees que está garantizado realmente el Estado de Derecho en Venezuela, el funcionamiento de la democracia? Sí. ¿O hay algún riesgo futuro? Allí yo te voy a hablar por el organismo que yo represento. Yo como fiscal general apuesto al éxito del Estado venezolano, apuesto al éxito de todas las instituciones, de todas, incluyendo la Asamblea, el CNE, el Ejecutivo, porque todos tenemos que sumar en función del Estado venezolano. Pero si algún factor, algún elemento atenta contra esa estabilidad del Estado, nosotros vamos a actuar. Nosotros somos garantes de la estabilidad del Estado venezolano. Somos garantes de la paz. Y en función de eso hemos trabajado y emplazamos a los demás poderes públicos a que trabajemos en función de eso. Y yo creo que sí, la estabilidad del Estado venezolano está garantizada y yo estoy segura que con el concurso de todos los venezolanos, sobre todo de la vocación democrática que tiene el venezolano, el pueblo venezolano, nosotros nos dirigimos hacia la consolidación de un gran Estado en beneficio de todos. Bueno, muchas gracias, Sara. No, gracias a ti. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El malestar dentro de la MUD es creciente. Hay diferencias entre Ramos Ayub y Chuo Torralba. Hay diferencias de Capriles con Ramos Ayub. Diferencias de López con Capriles. Diferencias de Enrique Márquez, líder en ascenso de Un Nuevo Tiempo y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, con Capriles. Hay diferencias entre Julio Borges, coordinador de Primera Justicia, con Ramos Ayub. Y en otros niveles de dirección de la MUD, partidos y grupos no ocultan sus críticas ante la manera como el cogollo maneja la política. Esas diferencias entre los dirigentes más connotados de la MUD, Ramos Ayub, Capriles, López, Borges, están conectadas con posiciones respecto a temas como el revocatorio, la OEA y la relación con Almagro, así como las opciones violentas, calentamiento de la calle o lucha cívica y democrática. El desenlace de los enfrentamientos que se dan actualmente al interior de la MUD es determinante para la unidad del movimiento opositor y el rumbo futuro de este. Si el revocatorio, por ejemplo, no se da este año y si fracasa la política de cerco internacional contra el país que se trabaja desde la OEA con apoyo del secretario general Luis Almagro, los sectores radicales estarían en mejor posición para reclamar acciones más efectivas de calle y avanzar en una política de relacionamiento con sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En otras palabras, la opción golpe de Estado comenzaría a ser manejada con más propiedad y decisión, dado que en tales circunstancias habría mayor consenso entre los factores que integran la MUD. A su vez, el gobierno nacional y el chavismo están conscientes de esa situación de la dirección opositora y acentuarían el esfuerzo de combinar medidas de excepción para prever la actividad golpista con llamados a diálogo dirigidos a amplios sectores del país. El Papa Francisco no puede ocultar la reserva que le provoca el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Cuando éste lo visitó en Roma, la audiencia duró la tercera parte del tiempo de la que duró su entrevista con Eve Bonafini, la presidenta de las Madres de Plaza Mayo, adversaria de Macri. Y la más reciente demostración de la actitud de desconfianza del pontífice hacia el mandatario neoliberal ha sido el rechazo de una donación de este acordada para escuelas ocurrentes de 16 millones de dólares. Esta posición que asume Francisco mantiene en ascuas a la derecha argentina, ya que tiene incidencia en el país y contribuye al rechazo creciente al presidente en amplios sectores populares. Un trabajo de inteligencia del SEBIN de Punto Fijo constató que el buque tanquero Port Said desvió sin autorización su curso hacia Aruba con 230.000 barriles de productos refinados, 95.115 de gasolina tipo 95, 90.000 barriles de gasolina de 91 y 25.000 barriles de gasoil. Dicha embarcación zarpó del puerto del Centro de Refinación Paraguaná en Amuay, Estado Falcón, con destino a Puerto Carnero para abastecer de combustible a la región capital. El desvío puso en peligro el abastecimiento de combustible y se considera que el motivo era crear una situación de crisis en la región, coincidiendo con la reunión de la OEA en República Dominicana. La investigación está a cargo de la Fiscalía 23 del Ministerio Público y de acuerdo a informaciones extraoficiales hay varios detenidos. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial al cierre, reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 7 al 15 de junio 2016. Resultados. Clima socioemocional. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? ¿Cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo? Optimista. Para el 17 de enero 2016, 78%. Para el 15 de junio 2016, 48%. Pesimista. Para el 17 de enero 2016, 21%. Para el 15 de junio 2016, 51%. No sabe, no responde. Enero 2016, 1%. Junio 2016, 1%. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo? Feliz. Para el 17 de enero 2016, 74%. Para el 15 de junio 2016, 39%. Triste. Para el 17 de enero 2016, 22%. Para el 15 de junio 2016, 58%. No sabe, no responde. Enero 2016, 4%. 15 de junio 2016, 3%. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo? Esperanzado. Para el 17 de enero 2016, 90%. Para el 15 de junio 2016, 66%. Frustrado, 17 de enero 2016, 9%. 15 de junio 2016, 33%. No sabe, no responde. Enero 2016, 1%. 15 de junio 2016, 1%. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo? Tranquilo. Para enero 2016, 74%. Para el 17 de junio 2016, 52%. Confundido. Para el 17 de enero 2016, 25%. Para el 15 de junio 2016, 46%. No sabe, no responde. Enero
2016, 1%. 15 de junio 2016, 2%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas? ¿O más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore? Calmado y paciente, 61%. Rabia o furia, 38%. No sabe, no contesta, 1%. Con frecuencia usted siente miedo por lo que pueda ocurrir en el país o por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo. Confiado, 41%. Miedo, 57%. No sabe, no contesta, 2%. Análisis. Número 1. En apenas un mes se incrementaron todos los indicadores negativos del clima socioemocional venezolano. Molestia, pesimismo, preocupación, tristeza y frustración. Número 2. En las pasadas elecciones parlamentarias, los venezolanos votaron para presionar por soluciones con un sentido de urgencia. Sin embargo, el desempeño de la Asamblea Nacional no ha logrado responder a las demandas de resultados y consensos que los venezolanos esperaban luego del evento electoral. Número 3. Ni el gobierno nacional ni la oposición parecen sintonizar con este nuevo tiempo histórico. Los moderados del chavismo y de la oposición se están moviendo al centro político y junto a los independientes están conformando una nueva mayoría social y simbólica. Número 4. Para el chavismo gobernante ya no es suficiente enarbolar el pasado. La oportunidad está en una acertada gestión económica y en un discurso esperanzador. Número 5. La oposición ha logrado avances electorales importantes aprovechando el descontento y la frustración, pero todavía debe demostrar que es una fuerza homogénea, con planes y proyectos, con capacidad para gobernar y con sensibilidad popular. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.
Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a la hora de siempre, 9 de la mañana, por este su canal Televen.